Toma mi mano, vamos a hacerlo bien, que la vida es más bonita cuando la compartes bien. Toma mi mano, sí, no hay un no puedo aquí. Cada historia es un abrazo que empieza en ti. Toma mi mano, que aquí estamos para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Toma mi mano. Hoy estoy particularmente feliz y contenta. Estamos empezando unos minutitos antes. Este es nuestro primer programa con una duración de 1 hora. Así que imagínense lo feliz que estoy porque ya no vamos a andar a las carreras, porque si algo nos gusta es hablar de temas que a ti te interesan, de temas que a ti te preocupan y de temas en los que podemos intercambiar ideas, inquietudes, estrategias y hasta un poquito de chisme, ¿por qué no? Y el día de hoy no se trata de chisme, el día de hoy estamos hablando sobre síndrome de Down. Este mes hemos aprovechado verdaderamente para hablar hasta el cansancio sobre el síndrome de Down porque nos acercamos al 21 de marzo, que es el día en el cual se conmemora el síndrome de Down. Y como lo he venido diciendo en algunos programas, si has tenido oportunidad de verme, esta fecha no es solamente una efeméride más. No es solamente un momento en el cual vamos a detenernos a hablar qué es el síndrome de Down, porque eso se lo puedes preguntar a ChatGPT, se lo puedes preguntar hasta a Wikipedia y seguramente te dará, pues, terminología apegada a la realidad. Es un síndrome genético en el cual las personas que viven con esta condición comparten algunas características fenotípicas o características físicas. Pero de verdad que eso no es lo que quiero platicar el día de hoy. Una conmemoración nos ayuda a poner en la mesa qué es lo que estamos haciendo como sociedad, qué es lo que están haciendo las políticas públicas, qué es lo que está sucediendo a nivel social y entonces poder revisar hacia dónde vamos y qué nos está faltando. Entonces, para mí esa es una conmemoración. Tomar la fecha con corresponsabilidad, tomar la fecha con compromiso y a partir de ahí poder definir qué sigue, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo por y para las personas que viven con síndrome de Down, pero también qué nos falta por hacer. Y vamos a desmenuzar un poquitito. Hablábamos y platicábamos sobre el diagnóstico y justamente quisiera recapitular un poco que quienes están a cargo de dar diagnósticos tenemos que ser muy sensibles, pero además de la sensibilidad y la empatía, tenemos que ser muy respetuosos, porque estamos hablando de personas sobre su hijo y estas personas viven miedos, angustias, preocupaciones y muchas otras cosas. Yo nunca he visto una familia que diga, qué suerte me tocó un hijo con síndrome de Down el día que recibe el diagnóstico. Sí, muy probablemente meses después, días después o incluso años después, ya lo ves como un golpe de suerte, como una bendición real. Pero en el momento no es así. Te llenas de incertidumbre, te llenas de preocupación y es un poco como el cambio de todas las preguntas que teníamos planteadas. Incluso hablar de pañales es diferente, hablar de alimentación es diferente, hablar de lactancia es diferente, hablar de vestir a un bebé es diferente, hablar de gateo, marcha y todo lo que conlleva la crianza tiene un pin que lo hace particular y que lo hace excepcional. Y esta excepcionalidad no siempre es tan sencilla. Y bueno, los que queremos hijos y los que deseamos hijos, sabemos que estamos enfrentándonos a todo lo que se nos ponga en el camino. Pero de pronto que esos retos se te vengan todos juntos como una avalancha en medio de la nada, es muy complejo. Entonces, por favor, si tú eres personal de salud, neonatólogo, pediatra, médico, enfermera, y vas a dar la noticia o vas a emitir un juicio, algún pensamiento o alguna creencia a partir del diagnóstico de un pequeñito que está en tu centro de salud, en tu consultorio,
piensa 2 veces cómo lo tomarías tú. Y es que la semana pasada hablábamos de aquellos comentarios que hacen de pronto los médicos con respecto a vas a tener un angelito contigo siempre, vas a tener un llaverito que vas a tener colgado ahí para toda la vida, nunca vas a estar sola, tienes que ser una guerrera, Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, es una bendición. Híjole, de verdad que toda esta inspiración de la cual nos agarramos para dar un poquito de alerta a los padres de familia, a veces, aunque viene llena de buenas intenciones, no hace más que generar más tristeza y más dolor. Entonces, ¿qué tal que podemos complementar con un entiendo tu miedo, entiendo cómo te sientes? Me imagino que puede ser muy difícil, has pensado en cómo pasar o transitar este proceso, consideras que necesitas ayuda, puedo tomar tu mano y de esa forma podemos darles un poquito más de apoyo, cariño, esperanza y contención, más allá de hablar de fantasías e ilusiones que de pronto ni siquiera llegan a nuestra mente porque estamos absortos en el futuro que hasta este momento se ve muy incierto. Y entonces, vámonos directamente ahora sí, quiero abordar un par de preguntas porque sobre todo las que no tenemos por escrito, que no llegaron por Facebook, sino que nos hicieron por otro medio, están sumamente interesantes y si bien tenemos una hora, tampoco quiero extenderme muchísimo en darles esta introducción. Entonces, vámonos por favor, Yadi, a la primera pregunta. ¿Qué tan cierto es que la edad de los padres influye en el diagnóstico o influye en que el bebé pueda nacer con síndrome de Down? ¡Qué buenísima pregunta! Fíjate que ha sido como uno de los más grandes mitos que las mamás, como lo mencionan médicamente, son más propensas a tener bebés con la condición genética de la trisomía 21. Sin embargo, conozco muchas mamás y el día de ayer acabo de ver con mucha gratitud una capsulita que le hicieron a una familia de educación especial más, Geraldina y la mamá de Atsin, que nos platicaba que ella se embarazó a los 17 años y Atsin nació con síndrome de Down. Entonces, si bien estudios científicos, clínicos y médicos nos hablan de una mayor prevalencia de que una mamá mayor a los 40 años tenga un hijo con síndrome de Down, ojo, no es regla. Si tienes 40 años, no es ya forzosamente estas modificaciones genéticas van a ocurrir en tu bebé. Por favor, no se asusten. Y por otro lado, tampoco quiere decir que mamás mayores de 40 años estén exentas de tener un bebé con síndrome de Down, ya sea trisomía 21, mosaicismo o traslocación. Insisto, estos 3 términos se los puedes preguntar a ChatGPT y estoy segura que te va a dar muy buena información porque hoy no quiero detenerme a hablar sobre las generalidades del síndrome de Down, sino todo lo que está alrededor. Y entonces, ¿por qué? ¿De qué depende o cómo es que surge el síndrome de Down? Tiene que haber una predisposición genética. ¿Esto qué quiere decir? Que papá y mamá tienen que tener una carga genómica dominante para síndrome de Down, por un lado, y por otro lado, al momento de hacerse la división, acuérdense que cuando se unen un óvulo con un espermatozoide, la célula empieza a dividirse, y al momento de hacer esta división en los pares genéticos, en el par 21, hay una patita que tiene información de más. En lugar de haber 2 patitas, en lugar de haber 4, imagínense los cromosomas como un tachecito. ¿Los han visto en el cariotipo? Son como un tachecito con rayitas. Bueno, ese tachecito con rayitas tiene 2 patitas hacia arriba y 2 patitas hacia abajo. Cuando hay una trisomía, quiere decir que hay una delesión o la patita de abajo está borrada en el par 21. Y esta delesión ocasiona que aparezcan todos los signos o el fenotipo característico de las personas que viven con síndrome de Down. La nuca, implantación baja de orejas, el puente nasal corto, los ojos separados, las palmas de las manos sin los surcos interpalmares,
configuración de la cadera, el tono muscular, hablando ya de signos neurológicos, la hiperlaxitud y más adelante, bueno, hablaba antes de la macroglosia como una lengua muy grande. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que no es un tamaño excedido de la configuración de la glotis o de la lengua, sino que el tono muscular está por debajo y esto hace que la lengua aparentemente esté un poquito más suave o un poquito menos firme de lo que esperaríamos con un tono muscular regular. Entonces, todo esto aparece a partir de esa deleción del cromosoma en el par 21. Qué interesante, y justamente por esto, que también lo platicábamos la semana pasada, por esta situación es que el 21 de marzo, en muchas asociaciones, en muchos lugares, te piden o te exhortan a que uses calcetines disparejos, porque en la foto del cariotipo, en la foto que le toman a los cromosomas, pareciera que son unos calcetines o unas calcetas puestas en forma de tachecito. Es por eso que utilizamos los calcetines disparejos para conmemorar este día. Sin embargo, ojo, no nos queremos quedar en eso, no nos queremos quedar ahí. No, de nada sirve que utilicemos calcetines disparejos si no sabemos el motivo, la razón, las circunstancias, pero sobre todo si no estamos dispuestos como sociedad a ser más empáticos, sobre todo más respetuosos, pero subrayado, más responsables al momento de incluir a las personas que viven con síndrome de Down. Vámonos a un corte y ahorita regresamos con más información. Sabemos que cada familia vive retos únicos cuando se trata de acompañar a un hijo con discapacidad. En Educación Especial Más, no están solos en ese camino. Creemos que cada persona tiene talentos y fortalezas que merecen ser reconocidas y potenciadas. Nuestro compromiso es brindar un espacio seguro, inclusivo y especializado donde el aprendizaje, la independencia y la felicidad son posibles y estamos seguros que con la atención adecuada se puede formar un futuro lleno de oportunidades para todos. Sabemos que el aprendizaje no siempre es fácil, pero aquí cada pequeño avance es un gran logro. Nuestros grupos no se manejan por grados escolares, ya que si bien son clases grupales, cada alumno tiene un plan personalizado. Además de las clases regulares, todos los grupos llevan clase de música y deportes. Y también asesoramos en el estudio del idioma inglés y clases de cocina a algunos de nuestros grupos. Elegir el lugar adecuado para la educación y desarrollo de tu hijo es una de las decisiones más importantes. En Educación Especial Más lo sabemos y es por eso que ofrecemos más que clases. Brindamos un espacio seguro, inclusivo y especializado, donde cada alumno recibe un plan de aprendizaje personalizado diseñado para potenciar sus habilidades y acompañarlo en sus retos. Muchísimas gracias, ya estamos por aquí de regreso y bueno, acabamos de revisar preguntas importantísimas que nos manda nuestra audiencia sobre el tema del síndrome de Down. Pero antes quisiera hacer una pausa y quisiera platicarles, si tú nos estás sintonizando en punto de las 12:30, que era nuestro horario anterior, te quiero platicar que ya llevamos medio programa avanzado y esto es porque afortunadamente gracias a su participación, a tus ojos que me miran, gracias a que nos has ayudado compartiendo esta información, gracias a que te gusta el programa de Toma mi Mano, nos extendieron el tiempo y ahora nuestro programa tiene 1 hora de duración. Así que ahora sí, vamos a poder echar el chal padrísimo y vamos a poder estar más en contacto y si me lo permites voy a poder tomar tu mano muchísimas veces y mucho más tiempo. Ahora nuestro programa empieza a partir de las 12 del día. Seguimos todos los jueves, pero a partir de las 12 del día. Y si te perdiste los programas anteriores, bueno, ya hablamos sobre higiene de sueño, ya hablamos sobre la pros y contras de medicar cuando hay temas de sueño, ya hablamos cuando hay situaciones de desregulación sensorial. Ya hablamos qué hacer en caso de que mi hijo se pegue, se muerda, se lastime. Ya hablamos qué hacer en el caso de que necesitemos contenerlo abrazando, cómo hacerlo para que nosotros no corramos riesgo, ni él tampoco. Y ya también hablamos de rutinas, hábitos y de regalos y cuestiones que podemos hacer con nuestros hijos durante los periodos vacacionales y navideños. Y ahora también se nos viene Semana Santa y Pascua, así que si todavía no sabemos qué vamos a hacer, sobre todo en la semana de Pascua,
te quiero platicar que en Educación Especial Más vamos a tener un curso padrísimo, en donde no solamente nos vamos a divertir, porque no todo es escuela, no se trata de estar pegados a los cuadernos 24/7, pero a partir de actividades, dinámicas, circuitos, vamos a poder estar desarrollando, pero sobre todo practicando lo que ya aprendimos. La autonomía, las habilidades discursivas, la comunicación, la motricidad gruesa, la música, los deportes y todo lo que buscamos hacer y desarrollar en nuestros chicos durante el periodo escolar, también lo vamos a poder hacer en este divertidísimo curso de Pascua que vamos a tener en 3 semanas en Educación Especial Más. Así que si tienes un niño, niña, joven, jovencita o incluso adultos, puedes inscribirlo a nuestro curso de Pascua. No te tardes mucho, tenemos cupo limitado y recibimos a partir de los 3 años y hasta los 32. Así que bienvenidos. Si conoces a alguien, ayúdame compartiendo esta información para que lleguemos a más personas. O si gustas, puedes mandar un mensajito al 55 36 99 86 59 y ahí mi compañera Tiziana Cuellar te va a dar toda la información que requieres para inscribirte a este maravilloso curso de Pascua, que ya estamos cerquita de las vacaciones. Y vámonos ahora sí con otra preguntaza. Híjole, esta pregunta no tengo manera de contestarla de manera breve, así que vámonos tendidos como bandidos. Y la siguiente pregunta que nos hicieron por nuestras redes sociales tiene que ver con cómo hablar de sexualidad con mi hijo que tiene síndrome de Down. Importantísimo. ¿Cómo te hubiera gustado que te hablaran a ti? Y es que voy a empezar por ahí. A nuestra generación de papás y mamás no le hablaron sobre masturbación, no le hablaron sobre placer, no le hablaron sobre estimulación, no le hablaron sobre noviazgo, no le hablaron sobre integración y procesamiento sensorial en la sexualidad, no le hablaron sobre muchas cosas. Todavía lo vivimos mucho como tabú. Yo te quiero regresar la pregunta, ¿cómo hablas con tus hijos o hijas que no viven con una discapacidad o neurodivergencia? ¿Realmente ya tuviste una conversación sana que aborde absolutamente todos los temas, una conversación que genere una apertura, pero también una confianza sobre el propio cuerpo? Y estoy yéndome mucho más allá de lo que es una relación sexual, porque hablar de sexualidad inicia desde reconocer tu propio cuerpo. ¿Cómo le llamas a las partes de tu cuerpo? ¿Qué partes de tu cuerpo son privadas y no puedes mostrárselas a nadie? ¿Qué partes de tu cuerpo nadie puede tocar? ¿Y qué partes del cuerpo de los demás tampoco puedes mostrar? ¿Qué no debes hacer? No está permitido tomar fotografías, no está permitido pedir que te muestren partes privadas, no está permitido que tú muestres tus partes privadas. Todo esto es parte de la sexualidad. De muy pequeñitos, ¿qué tanto hablamos sobre identidad de género? Un niño, una niña. ¿Qué tanto todavía en nuestro discurso hay mitos y tabús sobre los colores, los juguetes que representan o corresponden a niños o a niñas? ¿Qué tanto seguimos viviendo en estos mitos que vivíamos antes? Entonces, punto principal y punto número 1, ¿qué tanto estás dispuesto o dispuesta tú a hablar sobre una sexualidad placentera y saludable? Si ya tenemos todo eso resuelto, creo que podemos entrar ahora sí en temas de menstruación para las niñas y ahora sí, prevención de abuso sexual. Y para hablar de prevención de abuso sexual, tendríamos que llegar al punto de hablar sobre coito o relaciones sexuales. Entonces, si se fijan, nos vamos a ir pasito a pasito. No me voy a extender muchísimo porque te prometo que voy a preparar un programa específico de sexualidad infantil, juvenil y en adultos que viven con alguna discapacidad, síndrome de Down o alguna neurodivergencia o la combinación de algunos diagnósticos. Pero por lo pronto, ¿cómo vamos a hablar con ellos? Punto número 1, importantísimo, lenguaje muy claro, muy específico. Punto número 2, apóyate de historias sociales. En el YouTube de Educación Especial Más puedes encontrar la historia social de masturbación femenina y masturbación masculina, que es literalmente una especie de historia en donde les platicamos a los jóvenes en dónde sí, en dónde no, cómo sí,
cuándo sí y cuáles son las precauciones que tienen que tomar para poder estimular su cuerpo de una manera saludable y sobre todo segura para ellos y para los demás. ¿Qué hacer también en caso de que aparezca una erección cuando no estamos preparados para ella? ¿Cómo disminuirla? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces búscala, está en YouTube, masturbación femenina, masturbación masculina, y también tenemos una historia social que habla sobre menstruación. De ahí, si no, puedes apoyarte con imágenes, con ilustraciones, pero sobre todo también con mucha práctica. Ahora, papá, mamá, ¿estás listo o estás lista para acompañar a tu hijo o a tu hija que vive con alguna discapacidad para poder vivir de manera plena su sexualidad? Y en esta pregunta me gustaría hacer una pausa porque también tenemos que revisar que tanto nuestro hijo o nuestra hija tiene cognitivamente las habilidades para vincularse sexoafectivamente con una persona. No es lo mismo el placer sexual, la autoexploración, el autoerotismo, que buscar a una persona para satisfacer esas necesidades. Entonces, ojo, aquí también tenemos que hablar de derechos sexuales y reproductivos, pero también de habilidades socioafectivas y sexoafectivas para poder delimitar qué tanto necesitamos buscar estímulos sensoriales para propiciar la autoexploración y la parte erótica y qué tanto realmente queremos desarrollar un vínculo social, afectivo, de un noviazgo o de lo que implica tener una relación sexual. Me han tocado casos de jóvenes que verdaderamente su interés no es tener a una novia, su interés es tener una relación sexual con una persona. Y es muy diferente a que tengan un vínculo filial. Un vínculo socioafectivo, no filial, más bien un vínculo social, afectivo, romántico, etcétera, etcétera. Y tengo otros casos de chicos que únicamente requieren autoexplorarse y que podemos apoyarlos con juguetes sexuales, etcétera, etcétera. Yo no estoy a favor del uso ni de cuerpos femeninos ni de cuerpos masculinos, así sean mediante una retribución económica para la satisfacción sexual de las personas que viven con síndrome de Down o alguna otra discapacidad, y tampoco estoy a favor ni fomento el uso de la pornografía. Respeto y considero que cada cabeza es un mundo y a lo mejor tú lo consideras parte de. Yo en este caso, de manera muy particular, no estoy a favor de eso, pero sí estoy a favor de la estimulación sexual sana, saludable, porque además de ser deliciosa, es muy necesaria tanto para la regulación sensorial como para la regulación emocional. Les prometo que otro día vamos a platicar de esto, pero haciendo un resumen sobre el tema de sexualidad y síndrome de Down, que necesitamos lenguaje claro, apoyo de historias sociales, apoyo de pictogramas, educación progresiva y repaso al respecto, y sobre todo guiarlos hacia la autonomía. Y para guiarlos hacia la autonomía, antes de pensar en un tema de sexualidad, tenemos que revisar que exista estabilidad emocional y física para poder llegar al siguiente nivel. Y vámonos un poquito a una dinámica padrísima, porque va junto con pegado con esto, pero tengo una dinámica que les quiero preguntar a ustedes y que les pido que me dejen en los comentarios qué creen ustedes, qué piensan ustedes, no solamente un sí o un no, no solamente falso o verdadero, mito o realidad, sino qué piensas. Cuando yo suelto estas preguntas, ¿En qué has pensado previamente y ahora que nos escuchamos y nos tomamos de la mano, qué te hace sentir? Vamos a romper, esta dinámica se llama rompiendo prejuicios. Y ojo, no solamente son mitos, literalmente son juicios, imágenes, programaciones que tenemos como sociedad y que no nos han permitido avanzar. Las personas con síndrome de Down son muy amorosos y tiernos. ¿Mito o realidad? ¿Qué opinas? Yo creo que como buenas personas tenemos toda una gama de posibilidades emocionales que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Y si bien suelen caracterizarse por su amabilidad, su amorosidad, pues también sabemos que son personas que se enojan, que se frustran, que hacen berrinche. Y ojo, no berrinche como cualquier niño, hacen berrinche como cualquier adulto, porque sí, los adultos también hacemos berrinche. Entonces, personas que se sienten desmotivadas, frustradas, personas que demuestran su carácter de muchas maneras alternativas. Así que no solamente es
que sean muy amorosos o muy cariñosos o muy tiernos, es que tenemos que darles la oportunidad de expresar sus emociones de manera oportuna y de manera autónoma, sin necesidad de que tengan que cumplir con este estigma de que siempre están felices o son angelicales. Y la siguiente pregunta es justamente encaminada a: los jóvenes con síndrome de Down no entienden de amor, y sobre todo refiriéndonos a amor romántico. ¿Qué opinas? ¿Entienden de amor? ¿Son súper amorosos y ya? ¿Malentienden el amor como el exceso de amabilidad y socialización? ¿Lo habías pensado antes? Yo creo que la comprensión del amor es extremadamente abstracta. Igual, tú que me miras, ¿qué sabes de amor? Creo que nuestro concepto de amor va evolucionando a lo largo de la vida y creo que las personas con síndrome de Down conocen el concepto de amor a partir de la manera en la que ellos o ellas se han sentido amados a lo largo de su vida. Entonces, si pensamos en los lenguajes del amor de Gary Chapman, y ellos han recibido durante toda su vida muestras de amor, muestras de tiempo de calidad, lenguaje cálido y amoroso, han recibido palabras de afirmación, creo que ellos pueden saberse amados y de la misma manera lo pueden replicar. Así que la discapacidad intelectual propia del síndrome de Down no necesariamente los exenta de saber lo que es el amor. Ellos viven el amor a través de nosotros, a menos que sean personas que desafortunadamente hayan vivido malas experiencias a lo largo de su vida, pero creo que reconocen el amor a partir del intercambio hormonal que esto genera. Las personas con síndrome de Down no pueden tener pareja. Y hago un slash o una acotación. Las personas con síndrome de Down no pueden o no deben tener hijos. ¿Qué opinas? Cuéntame, creo que esta es una de las preguntas más polémicas que he hecho. ¿Tú qué crees? ¿Pueden tener hijos? ¿Deben tener hijos? ¿Pueden tener pareja? ¿Deben tener pareja? ¿Qué implicaciones hay alrededor? Yo creo, rompiendo prejuicios, que las personas con síndrome de Down perfectamente pueden tener hijos porque su anatomía, su fisionomía, se los permiten. Ahora bien, creo que como cualquier mamá nos tendríamos que preguntar, ¿deberían? ¿Tienen las posibilidades? ¿La inclusión laboral les ha permitido ser autónomos económicamente para poder criar a un bebé? Habrá casos en los que sí, habrá personas con síndrome de Down que sí puedan. Acuérdate que dentro del síndrome de Down también hay rangos de discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué tanto las funciones de autonomía, qué tanto la crianza nos ha permitido llegar al punto en el que puedan ejercer el trabajo de cuidados que implica la crianza de un bebé? Ahora bien, ¿qué tanto social y emocionalmente tienen las herramientas de autogestión para poder llevar a cabo la crianza? Y tercero, y no menos importante, ¿qué figuras de cuidado y qué figuras de, pues sí, de quién está a cargo de esa persona con síndrome de Down que va a fungir como tutor de ese bebé y esa persona? Sabemos que hay una discapacidad intelectual y sabemos que tienen derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, no podemos perder de vista que también conlleva una serie de responsabilidades que tenemos que evaluar si están listos o listas para poder desempeñar. Por un lado, y que mamá, papá o hermanos o cuidadores no son eternos y no van a poder estar ahí en todos los momentos necesarios para poder acompañar a nuestro hijo o a nuestra hija con síndrome de Down en la crianza de su bebé. Entonces, creo que más allá, y esta pregunta no tiene nada que ver con el síndrome de Down, porque creo que como papás nos la tendríamos que hacer en todos los espacios, ¿no? Y por eso la importancia de hablar de salud sexual y reproductiva con nuestros hijos, independientemente de la condición que tengan. Necesitamos darles herramientas para que sean ellos quienes definan si van a procrear a un bebé o no lo van a hacer. Y también depende mucho de lo que ellos o ellas quieran y de qué tanto nosotros les hayamos hablado de cuidados de embarazo, prevención de embarazo y prevención de enfermedades de transmisión sexual para evitar que sea un embarazo o una concepción no deseada. Qué rudo, ¿no? Déjenme sus comentarios. Quiero saber tú qué opinas al respecto. Quiero saber
si lo has pensado en algún momento. Quiero saber si tu hijo o tu hija con síndrome de Down alguna vez te ha expuesto o te ha dicho que quiere ser mamá o quiere ser papá. Y aprovecho para desmitificar o pedir esta parte de respeto. Antes, en cuanto se daba o recibía el diagnóstico de síndrome de Down, se hablaba de una esterilización de un ligamiento de trompas, una salpingoclasia o de una vasectomía para evitar a toda costa que pudieran generar o tener un embarazo no deseado. Y esto es total y completamente violatorio a los derechos humanos y más específicamente a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con síndrome de Down. Entonces, preferimos darle mayor peso a la educación sexual que a la esterilización sin el consentimiento adecuado. Y nos vamos a ir a un cortecito más y ahorita regresamos para seguir resolviendo dudas y para seguir hablando sobre estos temas tan polémicos que nos gustan tanto. Nos vemos ahorita de regreso en Toma mi mano. Sabemos que cada familia vive retos únicos cuando se trata de acompañar a un hijo con discapacidad. En Educación Especial Más, no están solos en ese camino. Creemos que cada persona tiene talentos y fortalezas que merecen ser reconocidas y potenciadas. Nuestro compromiso es brindar un espacio seguro, inclusivo y especializado donde el aprendizaje, la independencia y la felicidad son posibles, y estamos seguros que con la atención adecuada se puede formar un futuro lleno de oportunidades para todos. Sabemos que el aprendizaje no siempre es fácil, pero aquí cada pequeño avance es un gran logro. Nuestros grupos no se manejan por grados escolares, ya que si bien son clases grupales, cada alumno tiene un plan personalizado. Además de las clases regulares, todos los grupos llevan clase de música y deportes. Y también asesoramos en el estudio del idioma inglés y clases de cocina a algunos de nuestros grupos. Elegir el lugar adecuado para la educación y desarrollo de tu hijo es una de las decisiones más importantes. En Educación Especial Más lo sabemos, y es por eso que ofrecemos más que clases. Brindamos un espacio seguro, inclusivo y especializado, donde cada alumno recibe un plan de aprendizaje personalizado diseñado para potenciar sus habilidades y acompañarlo en sus retos. Ya estamos aquí de regreso. Qué gusto que sigas aquí acompañándonos en Toma mi mano. Y quiero saber, ¿qué te pareció nuestra dinámica? ¿A poco no está padrísima? Sacamos y exploramos muchos temas bien polémicos o temas que a lo mejor no son polémicos, pero que sí nos llevan a tener un montón de dudas y sobre todo a generar un sano debate sobre la lista y los pendientes que tenemos cuando hablamos de síndrome de Down. Y ahora vámonos, tengo más preguntas, y una de las preguntas, estas no nos la hicieron por escrito, me la hicieron directamente una familia y me llamó de verdad mucho la atención porque la pregunta en sí me inquieta y me mueve a saber qué estamos haciendo y qué nos falta por hacer. Y la pregunta es, ¿qué significa en realidad inclusión? ¿Y qué tan viable es que esta inclusión se lleve en una escuela regular? Y me puse a pensar muchísimo. A mí la palabra inclusión, desde el origen, no me gusta porque tiene un antónimo que es exclusión. Y entonces, si no estás incluido, automáticamente estás fuera del sistema. Y si bien estamos avanzando y estamos abriendo un camino para que todas las escuelas regulares acepten en sus aulas a aquellas personas que viven con una discapacidad, en este caso con síndrome de Down, que tanto esa inclusión es responsable. ¿Y a qué voy? ¿Qué tanto esa inclusión nos da una garantía de que los objetivos y las metas que se propongan para nuestro hijo o nuestra hija van a ser cubiertas al 100%? Ojo, te quiero decir algo. Por ejemplo, cuando tú inscribes a tu hijo o a tu hija en una escuela regular, pues te garantizan que saliendo de primero de primaria mínimo va a haber consolidado la lectoescritura, que al salir de primero de secundaria va a tener recorrido un camino en habilidades sociales, que saliendo de primero o saliendo del kinder, por ejemplo, va a tener recorrido y adquirido ciertas habilidades motrices. Salen saltando en 2 pies, pudiendo brincar obstáculos, salen pudiendo agarrar, teniendo la motricidad fina para poder agarrar con 3 deditos un lápiz o una crayola, saben pudiendo hacer un trazo que está dividido o que está puesto en un dibujo sin salirse de las rayas.
etcétera, etcétera. Salen de la primaria con un nivel de comprensión lectora, de escritura, que va acorde a una cierta media, que es lo esperado para los alumnos. ¿Y qué pasa con nuestros chicos que viven con síndrome de Down o con alguna otra discapacidad? ¿Se cumplen estos mismos criterios? ¿Se cumplen estos mismos objetivos con la misma responsabilidad? Dímelo tú si es que tienes incluido a tu hijo o a tu hija en una escuela regular. ¿Qué tanto lo vives en el día a día? ¿Y quién se hace cargo? ¿Quién toma esta responsabilidad? ¿Quién asume la batuta de decir, si bien tiene 6 años y no ha adquirido la lectoescritura, yo voy a avanzar con él tomando su mano a garantizar que lo va a conseguir? Porque entonces la inclusión escolar o la escuela se convierten únicamente en un lugar de paso que nos va a dotar o brindar oportunidades de socialización y de desarrollo o intercambio lingüístico comunicativo. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? Muchas veces me dicen los papás que para ellos no es importante el desarrollo de la lectoescritura o de las matemáticas. Pero de pronto no estaremos sesgando o coartando su adquisición de habilidades al pensar que por tener diagnóstico de síndrome de Down no las van a adquirir. ¿Qué pasa si pensamos desde otra vía? Sí las van a adquirir, pero no con las mismas metodologías que se emplean en una escuela regular, no a la misma velocidad y no a la misma edad. Eso hace una diferencia crucial. Y yo te lo puedo decir con todo el conocimiento de causa. Mis niños con síndrome de Down sí saben leer, sí saben escribir, sí saben sumar, restar, multiplicar. Por ahí saludos a Tzin, a Bruno, a Quique, si me están viendo. Sí, a Adrián. Leen, escriben, multiplican, dividen. Sí, simple y sencillamente lo adquirieron con un desfase cronológico. ¿Qué quiere decir? Que no lo adquirieron a los 6 años que tenían que haber ido en primero de primaria ni en primero de primaria. Probablemente lo adquirieron a los 8, 10, 12 y no en un sistema escolarizado que va acorde a un grado escolar, sino en una modalidad abierta en la cual ellos pudieron ir explorando y desarrollando las habilidades y los prerequisitos necesarios para poder desarrollarlo a lo largo. Pero ¿qué sucede si en cuarto de primaria ya nadie se detiene a revisar el protocolo o la mecánica que nos requiere la suma? ¿O qué pasa si en quinto, sexto de primaria, que es la edad más o menos en la cual ellos pueden desarrollar estas habilidades, ya nadie se detiene a la comprensión lectora de una oración porque ya estamos hablando de libros y párrafos? Y es ahí donde a mí me parece que está el área de oportunidad que necesitamos voltear a ver para que entonces, independientemente de la edad cronológica y el grado escolar, hagamos un compromiso de enseñanza. Un compromiso de enseñanza retira por completo la carga a la persona que aprende o no aprende. Más bien, le damos el enfoque a las habilidades metodológicas y estratégicas de los profesores especializados o no, en su mayoría tienen que ser especializados, porque las maestras de escuela regular tienen otro enfoque en donde los planes y programas son los mismos para todo el grupo. Entonces, la inclusión no va a suceder hasta que empecemos a pensar afuera de la caja, hasta que empecemos a ver más allá de lo que el sistema nos ordena y nos indica de manera rigurosa. La inclusión va a existir cuando dejemos de hablar de inclusión y empecemos a hablar de respeto y corresponsabilidad. Esa es mi frase célebre de los últimos programas y de verdad que estoy muy conforme con ella. Necesitamos ser responsables con lo que estamos dejando en nuestras infancias y adolescencias. Y Dios santo, la pregunta del millón. Esta pregunta sí, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. El miedo de todos los papás es, ¿qué va a ser de mi hijo o de mi hija cuando yo falte? Y de verdad que lo acabo de platicar hace un par de horas con una queridísima amiga. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde se queda mi hijo con una discapacidad o con síndrome de Down en caso de que yo falte? ¿Su papá? ¿Sus hermanos? ¿Sus tíos? ¿Quién se va a hacer cargo de él o de ella? ¿Quién se va a hacer cargo de sus cuidados?
¿Quién se va a hacer cargo de su alimentación? ¿Quién se va a hacer cargo de su medicación? ¿Quién se va a hacer cargo de su acompañamiento? Y qué difícil es poner esto en entredicho, porque creo que el 90% de nuestra vida como mamás la dedicamos a generar autonomía y calidad de vida de nuestros hijos. Sin embargo, estamos inmersos en un sistema que cada vez nos pone más trabas, que cada vez nos la hace más difícil, que cada vez nos da menos herramientas. Cuando ejercemos el trabajo de cuidados, automáticamente caemos en el ciclo sin fin de la precarización laboral. Cuido y no puedo trabajar porque cuido, no genero recursos económicos porque cuido, y el trabajo de cuidados me implica muchos recursos económicos. Y ahí nos quedamos girando infinitamente en ese loop en donde difícilmente podemos salir y en donde además el gobierno no nos apoya, porque sabemos que el apoyo del gobierno es una beca de bienestar. Pues que bienestar no nos garantiza, porque con una beca mínima no podemos pagar alimentación, ropa, medicamentos, terapias, etcétera, etcétera. Entonces, si bien funge como un apoyo económico, pues tampoco está cubierto hasta el que los servicios de salud tengan todos los medicamentos en tiempo y forma para nuestros hijos, consultas médicas, consultas de salud bucal, consultas de salud emocional para nosotros como cuidadores, pero tampoco nos garantiza servicios terapéuticos gratuitos, pero tampoco nos garantiza servicios de apoyo a la adultez. No hay casas o no hay espacios para adultos mayores. Entonces, sí es todo un tema y no estás sola. Aquí estamos para tomar tu mano. Creo que el punto es seguir trabajando por y para la autonomía de nuestros chicos. En Educación Especial Más tenemos los grupos que fungen como casa de día, en donde nuestros objetivos puntuales para cierta población son autonomía, cuidados, integración y procesamiento sensorial y desarrollo lingüístico comunicativo, así como para otros tenemos el desarrollo de habilidades escolares, psicosociales y emocionales para que cada quien obtenga los recursos y se pueda beneficiar de ellos a largo plazo. Y por supuesto, si tú eres papá, mamá de un hijo o hija adulto con síndrome de Down, sería importante que empieces a verificar testamentos, fideicomisos, apoyos económicos y que empieces a designar en tu mismo testamento a tus tutores y albaceas para que sean ellos los que velen siempre por tu hijo o tu hija que vive con síndrome de Down o alguna otra discapacidad. Y ojo, si no lo tienes, recomendable sería que busques el apoyo legal de sistemas jurídicos integrales para que asignen a alguien que se quede al cuidado de tu hijo o tu hija. Sé que es un tema escabroso, lamento mucho no tener las respuestas que me gustaría darte para decirte el día que tú faltes no pasa nada porque aquí está el gobierno que va a cuidar a tu hijo, pero por lo menos vete con la tranquilidad de que le estás dejando las bases y todo el trabajo terapéutico detrás para que se pueda valer por sí mismo a partir de que tú no estés y el tiempo que sea necesario. Y bueno, pues vámonos al tip del día. Muchísimas gracias. Venimos con el tip del día y es que si tu hijo o tu hija no puede hacer algo, hoy es el día en que te exhorto a tomar mi mano y acompañemos a ese joven, jovencita, niño o niña a que lo consiga. Ya hablamos sobre sexualidad, hablamos sobre autonomía y hablamos sobre el día en que nosotros como mamás, papás no estemos en la faz de la tierra. Entonces, no, ahora sí que como dice el dicho, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Por favor, por lo menos hoy, el tip que quiero dejar en ti es hoy y de aquí a que te vuelva a ver el próximo jueves, anótame en un papelito qué no hiciste por tu hijo o por tu hija porque detectaste que lo puede hacer solo. Vamos a trabajar en quitar apoyos. A lo mejor todos los días tú lo vistes de pies a cabeza. A partir de hoy, ponle la playera en la cabeza y espera a que él dé el resto del esfuerzo que se requiere. A partir de hoy, súbele la comida a la cuchara, pero permite que él o ella la lleve hacia su boca. A partir de hoy, ve observando qué es eso que ya puede hacer por él o por ella misma. Por favor, mi tip del día es no hagas por él o por ella lo que puede hacer solo. Y cada pequeño pasito y cada logro
construye un camino hacia la autonomía y hacia lo que queremos garantizar en ellos, que es la vida independiente y autónoma. Y por último, híjole, si el mundo pudiera entender una cosa sobre el síndrome de Down, es que lo valioso de este mundo y de esta vida son las diferencias. No somos iguales, al contrario, todos somos diferentes y en esa diferencia radica el que seamos una población tan valiosa, tan diversa y tan llena de sabiduría. Mi nombre es María Angie Silveira. Nos vemos la próxima semana en Toma mi Mano. Muchísimas gracias por acompañarme una hora. Te dejo el teléfono de recepción 55 36 99 86 59, en donde mi compañera Tiziana estará feliz de darte toda la información que se requiera para unirte a nosotros en Educación Especial Más. Y me voy con el corazón esponjadito de poder tener más tiempo para estar contigo, de poder tomar tu mano cada jueves. Y como todos los días me voy, no sin antes agradecerle a Diana en la interpretación del Lengua de Señas Mexicana, a Sonia y Yadira por su apoyo invaluable en cabina, en producción, y a Israel y Laura por su apoyo en pre- y postproducción digital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más y muchísimas gracias por dejarme tomar tu mano. Nos vemos la próxima. Toma mi mano, vamos a hacerlo bien.